Muy buenas, en esta ocasión estaré hablando sobre la proporcionalidad de magnitudes. A continuación, hablaré sobre las magnitudes directamente proporcionales como las inversamente proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales. Para que dos cantidades mantengan una relación directamente proporcional, deben estar relacionadas de tal manera que, si una aumenta, la otra tiene que aumentar en la misma cantidad, y viceversa. Ahora mostraré un ejemplo que demuestra lo antes dicho. Se presenta un dulce con el valor de un nuevo sol. Pero, ¿qué pasa si la cantidad del dulce aumenta en 3? El precio aumenta en la misma cantidad, ya que estas son directamente proporcionales. En pocas palabras, la proporcionalidad directa es una relación entre cantidades. Si una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra también. A continuación, mostraremos los datos antes mencionados en una tabla. Así se podrá apreciar mejor la proporcionalidad. Pondremos la cantidad de caramelos como A y su precio como soles en B. En el primer dato de la sección A nos menciona un dulce. En el mismo de la sección B nos menciona su costo, que es de un nuevo sol. En el segundo dato de la sección A nos menciona 3 dulces. Por lo tanto, el costo por 3 dulces será de 3 soles, como se puede apreciar en el siguiente dato. ¿Qué pasa si dividimos los datos de A sobre B? El resultado de esto será el mismo. Este dato se le conoce como constante de proporcionalidad, y la propiedad para hallarla es el dato A sobre el dato B. Así hallaremos K, o constante de proporcionalidad. Magnitudes inversamente proporcionales. Para que dos cantidades mantengan una relación inversamente proporcional, deben estar relacionadas de tal manera que, si una aumenta, la otra tiene que disminuir en la misma cantidad y viceversa. Ahora mostraré un ejemplo que muestre lo antes dicho. Ejemplo de obreros y tiempo. Se presenta el caso donde un obrero realiza una obra en 6 días. Pero, ¿qué pasa si la cantidad de obreros aumenta en 3? El tiempo se reduce en la misma cantidad en la que aumentan los obreros. En pocas palabras, la proporcionalidad inversa es una relación entre cantidades. Si una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. A continuación, mostraremos los datos antes mencionados en una tabla. Así se podrá apreciar mejor la proporcionalidad. Pondremos la cantidad de obreros como A y el tiempo como B. En el primer dato de la sección A nos menciona un obrero. En el primer dato de la sección B nos menciona el tiempo de la obra en 6 horas. En el segundo dato de la sección A nos menciona que se triplica la mano de obra. Por lo tanto, el tiempo disminuye en 1/3 del tiempo total que se demoraría un solo obrero, como se puede apreciar en la siguiente tabla. ¿Qué pasa si multiplicamos los datos de A por los de B? El resultado de esto será el mismo. Este dato se le conoce como constante de proporcionalidad, y la propiedad para hallar el dato es A por B, así hallaremos K, o constante de proporcionalidad. Ahora vamos a hablar sobre la regla de tres simples directa. Para que dos magnitudes mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma que si aumentaras la cantidad de una, la otra también tiene que aumentar. Si disminuyes una, la otra también. Para poder hallar estos tipos de problemas, tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. Identificar nuestras magnitudes. 2. Colocar nuestros datos debajo de las magnitudes. Y 3. Hallar la incógnita. Ejemplo. Un automóvil recorre 180 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros se habrá recorrido en 2 horas? Primero, identificar nuestras magnitudes, que serían distancia por los kilómetros y tiempo por las horas. El texto nos dice que ha recorrido 180 kilómetros, en cuanto en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros? No sabemos. X habrá recorrido en 2 horas. 2 horas. Para poder resolver esto, tenemos que hacer la forma más rápida, que sería hacer una X. Luego, multiplicar las parejas e igualarlas. Bien, 180 por 2 sería 360, que es igual a 3 por X, 3X. X vendría a ser 120.
habrá recorrido 120 kilómetros. Como podemos ver, a mayor distancia, mayor tiempo. A menor distancia que 120, menos tiempo. Ahora vamos a hablar sobre la regla de 3 compuesta. Esta regla se aplica cuando en un problema intervienen de 3 a más magnitudes proporcionales, donde una de ellas será la incógnita. Ejemplo: 4 empleados de una tienda de moda tardarán 8 días en coser 6 vestidos. ¿Cuánto tiempo tardarán en coser 24 vestidos? Si se duplica la cantidad de empleados. Bien, lo primero, identificar nuestras magnitudes. Causa es todo lo que hace posible a la hora. En este caso tenemos a los empleados. La circunstancia, que son los días, y el efecto es todo lo que se realiza, que son los vestidos. Bien, el texto nos dice que tenemos 4 empleados, tardan 8 días en coser 6 vestidos. ¿Cuánto tiempo? X. Tardarán en coser 24 vestidos. Si se duplica la cantidad de empleados. Empezamos con 4 empleados. Al duplicar tenemos 8. Bien, podemos observar que a menos empleados sería más días. Sería inversamente. A menos empleados haríamos menos vestidos. Directamente. Ahora multiplicamos las parejas, empezamos por donde está la incógnita, que sería 8 por x por 6, e igualamos 4 por 8 por 24. 8 por x por 6 nos da 48x. 4 por 8 por 24 es 768. X sería 16. Tardarán en coser 16 días. Bueno, yo les voy a hablar de la regla de 3 inversa. ¿Qué es la regla de 3 inversa? La regla de 3 simple e inversa consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad inversa, que se da cuando das dos cantidades correspondientes a magnitudes inversamente proporcionales. Se debe calcular la cantidad de una de estas magnitudes, correspondiente a una cantidad dada la otra magnitud. Bueno, ¿cómo hacer una regla de 3 inversa? Si para un valor A de una magnitud tenemos un valor B de la otra magnitud, para un valor C de la primera magnitud, a la segunda le correspondería un valor de X. ¿Cuánto vale esa X? En una regla de 3 inversa, la X se calcula multiplicando los dos valores que están en la línea donde no está la X, divididos entre el valor que se encuentra en la misma línea que la X. Para acordarnos, se dice que la X se resuelve en línea, a diferencia de la regla de 3 directa, que es una cruz. Proporcionalidad áurea. De forma simple, la proporción áurea se establece que lo pequeño es a lo grande, como lo grande es al todo. Esto quiere decir que es un número irracional que descubrieron los pensadores de la antigüedad al advertir un vínculo existente entre dos segmentos pertenecientes a una misma recta. El número áureo, que se lo menciona con la letra griega pi, es el resultado de la división entre A y B. De la forma más rápida de aplicar la proporción áurea es utilizar la regla de tercios, que es dividir un área en tercios iguales tanto vertical como horizontalmente. La intersección de las líneas proporcionará un punto focal para la forma.